Hay trenes que parten bajo la niebla, y no todos regresan. Algunos arrastran secretos más pesados que el carbón, vagones que no figuran en ningún registro, y decisiones que nunca llegaron a destino. Esta es una de esas historias donde cada silbido en la distancia podría ser una confesión encubierta. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Aquella mañana de enero se presentó con una bruma tan espesa que parecía querer colarse bajo la rendija de la puerta, insinuándose por entre los cristales empañados con la persistencia de un pensamiento oscuro. En Baker Street, la niebla tenía un modo particular de instalarse, como si Londres entero exhalara su memoria por nuestras ventanas. Recuerdo que permanecí junto a la chimenea, observando cómo el humo del carbón se mezclaba con aquel vapor opaco que provenía del exterior, sin distinguir ya cuál correspondía al hogar y cuál a la ciudad. Holmes, instalado en su sillón habitual, aquel de respaldo alto y tapizado austero, que conocía tanto sus victorias como sus momentos de más honda melancolía, no había pronunciado palabra desde el amanecer. Su perfil, recortado contra la penumbra que dominaba la sala, sugería un ánimo más inclinado a la contemplación que a la acción. El Stradivarius descansaba aún sobre su soporte, intacto desde la víspera, y las columnas de recortes del Times, que solía clasificar a esa hora, seguían en el mismo desorden deliberado que solo él comprendía. Yo hojeaba con escaso entusiasmo un volumen médico sobre patologías cerebrales, tratando de distraer mi mente de una inquietud que no sabía nombrar. Pero algo, quizá el peso mismo del silencio, o la forma en que la niebla parecía adherirse al cristal como un presagio, me llevó a alzar la vista hacia mi compañero. ¿Siente usted esa opresión, Holmes?, pregunté, más por quebrar la quietud que por esperar respuesta alguna. Él no apartó la mirada del fuego, pero murmuró con esa voz baja y meditativa que solo empleaba cuando estaba siguiendo un pensamiento hasta sus últimas consecuencias. La niebla no es sino una forma de disfraz que adopta la verdad, Watson, y hoy se presenta con un celo inusual. No supe, en ese momento, si hablaba de la meteorología o de otra clase de oscuridad. Pero lo que ocurrió poco después disipó toda ambigüedad. Fue a las 9:30 en punto, cuando la doncella, Mary, golpeó suavemente la puerta y anunció, con voz baja como si temiera interrumpir un sueño, la llegada de la correspondencia. Me apresuré a recibir el manojo de sobres, como era mi costumbre, y comencé a separarlos en aquel orden tácito que habíamos establecido. Facturas para mí, notificaciones para el casero, y cualquier sobre sin remitente claro, para Holmes. Sin embargo, en esta ocasión, uno de los sobres llamó mi atención con una fuerza singular. Era de un color marfil amarillento, sucio por la humedad, y exudaba un tenue olor a tierra mojada, como si hubiese viajado oculto entre raíces o cofres olvidados. El sello estaba apenas adherido, y la tinta del nombre, escrita en una caligrafía temblorosa, casi quebrada, se había deslizado por la fibra del papel, como lágrimas negras. Señor Sherlock Holmes, rezaba, sin adornos y sin dirección remitente. Lo sostuve unos instantes entre los dedos, percibiendo una ligera vibración, una suerte de aviso mudo que no sabría explicar. Tal vez fue la humedad adherida al pliego o la delicadeza extrema del papel, pero al tacto parecía más un lamento que un mensaje. Holmes, dije finalmente, tendiéndoselo, este me parece distinto. Él lo tomó sin prisa, como si ya supiera que le pertenecía. Lo examinó con atención minuciosa, sin abrirlo de inmediato, y luego esbozó una ligera mueca que no era sonrisa ni desdén, sino un gesto reservado únicamente a los enigmas que lograban sorprenderle. Papel de Greymere, dijo, una aldea olvidada del norte, donde la niebla nunca se disipa del todo. Curioso.
Abrió el sobre con un cuchillo de marfil, desplegó la carta cuidadosamente y comenzó a leerla en silencio. Yo, mientras tanto, me limité a observar su rostro y vi cómo su ceño se fruncía en 3 momentos distintos: al inicio, a la mitad y hacia el final, cuando sus ojos se oscurecieron levemente. Cuando terminó, guardó un prolongado silencio. Luego, sin mirarme aún, dejó la hoja sobre la mesa, golpeó la pipa contra la repisa y pronunció una sola frase. Al parecer, Watson, un tren ha llegado a su destino sin su pasajero, pero con el alma intacta del crimen. La carta, larga y escrita con una caligrafía temblorosa que denotaba más temor que prisa, comenzaba sin los habituales protocolos sociales, como si el contenido urgiese por escapar del papel que lo contenía. Holmes la leyó en voz baja, permitiendo que solo fragmentos aislados alcanzasen mis oídos, hasta que al final la depositó con delicadeza sobre la repisa de la chimenea. Entonces la tomó de nuevo, me la tendió y, sin apartar los ojos del fuego, murmuró: «Lea, Watson. Su voz me ayudará a observar entre líneas». Así lo hice. «Señor Holmes, me dirijo a usted no por conveniencia, sino por una necesidad que no admite demora. Mi nombre es Evelyn Dorsham, esposa, o viuda, si el destino lo ha decidido ya, de Sir Lionel Dorsham, cuyo nombre quizá no le resulte desconocido en los círculos de Whitehall. Él debía haber regresado esta semana a nuestra residencia en Greymere, tras 2 meses de reclusión voluntaria en una clínica privada en el condado de Wiltshire. Su tren partió según lo previsto desde la estación de Euston, y, sin embargo, cuando arribó al final del trayecto, su vagón estaba cerrado desde dentro. Nadie respondió a los golpes, nadie descendió. Cuando por fin lo forzaron, lo hallaron vacío. No había sangre, no había signos de lucha, solo una maleta sin abrir, un pañuelo húmedo y un reloj detenido. Nadie más vio nada. El revisor no recordaba nada inusual. La niebla era densa como una cúpula de humo. No sé si mi esposo está muerto o desaparecido, pero sé que algo ocurrió, y temo que lo real ha sido cuidadosamente disfrazado. El resto del texto se deshacía en ruegos, frases entrecortadas y alusiones que escapaban a mi comprensión. Pero Holmes, que no necesitaba evidencias concluyentes para detectar el olor del enigma, parecía ya convencido de la autenticidad del misterio. «Un vagón que se cierra desde dentro y aparece vacío», dijo con los dedos entrelazados bajo el mentón. «Es, en esencia, una habitación cerrada. Pero la niebla, Watson, la niebla no suele respetar los cerrojos». No repliqué. No podía. Una vez más, Holmes tomó la carta y la sostuvo a contraluz como si esperara que la tinta revelara más de lo que ya había mostrado. No parecía interesado en el contenido explícito, sino en los vacíos, en las hesitaciones, en el ritmo quebrado del lenguaje que hablaba más de lo que pretendía ocultar. «Observe», me dijo. «Esta mujer no menciona jamás al maquinista, ni a los otros pasajeros. ¿Por qué?» «Tal vez porque no los considera relevantes», aventuré. «O porque sabe que no los hubo», replicó él, con un destello apenas perceptible en sus pupilas. «Además, note usted la manera en que describe el pañuelo. Húmedo. No manchado, no empapado. Esa elección de palabra, Watson, proviene de alguien que vio el objeto, o al menos lo visualizó con una precisión que el rumor no proporciona». «¿Insinúa que Lady Evelyn ha mentido?» «Insinúo que no ha dicho toda la verdad», respondió, acomodando la carta con precisión sobre la mesa. Y cuando alguien es capaz de redactar con tal nivel de control emocional en medio del miedo, no es ajeno al lenguaje del disimulo. No cabía duda de que mi amigo ya había comenzado su habitual proceso deductivo, tan silencioso como un péndulo que oscila en la penumbra. «¿Y qué piensa hacer?», me atreví a preguntar. «Iremos a Greymere», dijo simplemente. «Donde hay un vagón sellado sin ocupante, debe de haber una voluntad que ordenó su vacío.
Y si la señora Dorsham nos ha enviado esta misiva sin esperar respuesta, es porque teme que ya vamos tarde. Apenas terminada su frase, Holmes se levantó con rapidez insólita, como si el acto de haber articulado su pensamiento hubiera encendido un resorte interno. Comenzó a pasearse por la habitación, sus pasos trazando una figura invisible en el suelo, mientras hablaba más para sí que para mí. Un vagón sellado, cerrado por dentro. Nadie baja, nadie escucha. Y sin embargo, hay una maleta, hay un reloj detenido, un pañuelo y niebla. Ah, Watson, la niebla es el cómplice perfecto de lo inexplicable. ¿Cree usted que el señor Dorsham desapareció voluntariamente? No lo sé aún, pero sí sé que nadie abandona este mundo sin dejar tras de sí una escena. La muerte, por muy discreta que sea, no puede resistirse al teatro. Siempre deja vestuario, decorado, y alguna cortina mal cerrada. Me limité a asentir. Había en su tono algo más que lógica, una especie de poesía cruda, un estremecimiento contenido que me recordaba que, en el fondo, Holmes no investigaba el crimen por el crimen mismo, sino por la perturbadora belleza del rompecabezas moral que cada uno traía consigo. «Prepárese, Watson», dijo, mientras se detenía ante la ventana, aún envuelta en aquella niebla que no se disipaba. «Partimos esta noche a Greymere. Donde no hay cadáver, suele haber un plan. Y este plan, temo, ha comenzado mucho antes de que el tren partiera. El tren llegó a Greymere como un susurro contenido en una exhalación de la tierra, envuelto por una niebla que no se disipaba, sino que parecía engrosarse a medida que avanzaba la locomotora. La estación misma, pequeña y alejada de cualquier bullicio urbano, se ofrecía a nuestra mirada como una reliquia suspendida entre lo real y lo onírico, donde los relojes parecían latir con lentitud, como temiendo marcar la hora de una verdad incómoda. Recuerdo que Holmes y yo aguardábamos en el andén, abrigados contra el frío que calaba no por su intensidad, sino por su insistencia húmeda, como si las moléculas del aire llevasen impresas historias olvidadas. Holmes había permanecido en silencio durante el trayecto desde Londres, ocupado en anotar símbolos en su cuaderno personal, cifras y palabras truncas que no me reveló. Y ahora, con las manos cruzadas tras la espalda, observaba el avance del tren con la concentración reverente de quien se aproxima al desenlace de un manuscrito enigmático. ¿Le parece usual tanta demora en el horario de llegada? Me atreví a preguntar, al notar que el reloj de la estación marcaba 15 minutos más de lo previsto. La niebla, respondió sin apartar la vista. Siempre es un cómplice dispuesto del retraso, Watson, pero no se fíe de lo que parece natural. A veces, lo imprevisto es el disfraz del cálculo. El tren emitió un gemido de vapor, como si se lamentara de su propio arribo, y se detuvo al fin. A primera vista, no se advirtió ninguna anomalía, pero había en el ambiente una suerte de contención, un silencio impropio incluso para ese rincón apartado del mapa. «Observe los vagones», dijo Holmes señalando con un gesto leve. «Todos muestran señales de uso, excepto uno». Me volví hacia donde indicaba, y efectivamente, el penúltimo vagón parecía distinto. Su exterior, aunque limpio, carecía de huellas visibles, como si nadie hubiese subido o descendido en días. Ni un mozo, ni un equipaje, ni un movimiento a través de las ventanas cubiertas de vaho. «Ese, Watson», dijo Holmes con tono bajo pero firme, «es el vagón número 7, y ha llegado solo, aunque no por su cuenta». Nos aproximamos al revisor, un hombre delgado, de rostro agrietado por años de viento, carbón y preguntas sin respuesta. Su nombre era Henry Bletchley, y nos recibió con esa mezcla de respeto y recelo que suele reservarse a los caballeros de Londres que vienen a indagar lo que en el campo se prefiere olvidar. «¿Ustedes son los del señor Holmes?», preguntó, sin fingir ceremonia. «Lo somos», respondí. ¿Sería tan amable de explicarnos lo que ocurrió exactamente con el vagón número 7?
Bletchley se quitó la gorra, miró hacia el tren como si esperase que las ruedas hablasen, y luego bajó la voz. No sé bien cómo decirlo, señor. Nadie bajó de ese vagón. Nadie habló. Ni un golpe. Ni un movimiento. El resto del convoy llegó sin contratiempos, pero ese estaba mudo. ¿Y estaba cerrado por dentro?, inquirió Holmes con tono neutro. Sí, señor, eso es lo que me deja sin aliento. Estaba asegurado desde el interior. Tuvimos que forzarlo tras esperar varios minutos. La niebla era tan espesa que ni siquiera podía ver el final del andén. Pero el tren había llegado completo, eso lo sé. El maquinista puede confirmarlo. ¿Hubo algún pasajero que notara algo extraño durante el trayecto? ¿Alguna interrupción?, pregunté yo, aunque ya imaginaba la respuesta. Bletchley negó lentamente. No hubo detención registrada. Ningún pasajero del resto del tren pareció notar nada. Pero le diré algo. Hizo una pausa. Al pasar por el último túnel, antes de llegar, sentí que el tren se ralentizaba, como si dudara. Nadie más pareció notarlo, pero yo sí. Holmes bajó la mirada un instante, pensativo. Luego se dirigió hacia el vagón silencioso, y yo le seguí. Algo en el modo en que lo observaba me hizo comprender que no estaba buscando una puerta abierta, sino un símbolo omitido. La cerradura cedió con un leve chasquido bajo la presión de una palanca. El inspector de estación, tras recibir autorización de la empresa ferroviaria, había permitido que Holmes ingresara al vagón número 7 bajo su supervisión. Yo mismo, pese a mi experiencia como médico militar y acompañante de Holmes en numerosos escenarios más lúgubres, experimenté una sensación de desaliento al cruzar el umbral. El interior estaba impecablemente dispuesto, como si hubiese sido preparado para una escena que nunca llegó a representarse. Los bancos de terciopelo azul estaban vacíos, las lámparas de gas apagadas pero intactas, y el aire olía levemente a cloroformo. ¿Lo nota?, dijo Holmes aspirando brevemente. No es el olor del tiempo, sino de la anulación. Sobre uno de los asientos, una maleta de cuero marrón, sin etiquetas ni iniciales visibles, yacía cerrada con firmeza. A su lado, cuidadosamente doblado, un pañuelo de lino con una pequeña mancha escarlata, seca pero aún vibrante. Holmes lo levantó con la punta de sus pinzas. «No es sangre arterial», murmuró. «Probablemente nasal, pero si hay teatro, siempre se necesita una gota de verosimilitud». Finalmente, en la repisa junto a la ventanilla, encontramos un libro encuadernado en tela gris. Había sido parcialmente quemado, como si alguien hubiese querido ocultar ciertas páginas, pero conservar el volumen como evidencia muda. Las primeras hojas estaban intactas. Era un diario, o más bien, un cuaderno de memorias inconexas, con frases en latín, notas taquigráficas y fragmentos tachados. Holmes hojeó unas cuantas páginas, deteniéndose en una frase apenas legible. La identidad no es más que una máscara que respira cuando nadie la ve. Cerró el libro lentamente y lo guardó en su abrigo. «Watson», dijo con voz baja pero firme, «este vagón no ha transportado a una persona. Ha transportado una narrativa. ¿Cree que el señor Dorsham estuvo aquí? No lo creo, lo sé. Pero la pregunta no es si estuvo, es, ¿quién se ha encargado de que no lo recordemos?» Antes de que pudiera responder, Holmes señaló algo en el suelo. Una huella, no de pie, sino de rodilla, y junto a ella, la ausencia total de cualquier otro rastro. Durante los siguientes minutos, que bien pudieron ser horas para el ánimo contenido en ese espacio, observé a mi amigo transformarse en algo cercano a un lector de símbolos arcanos. Holmes no inspeccionaba el vagón con el método áspero de un agente policial, sino con la paciente reverencia de quien escucha una lengua muda. Su mano recorría los bordes de los asientos, el zócalo bajo las ventanas, la curvatura de las lámparas, como si esperase hallar no lo que estaba presente, sino aquello que había sido cuidadosamente removido.
Note usted, Watson, dijo finalmente, sin volverse, la forma en que el polvo se interrumpe. Me acerqué. En efecto, a la altura del respaldo izquierdo, el leve velo de polvo que cubría la superficie mostraba una interrupción elíptica, casi imperceptible a simple vista. Un objeto apoyado aquí, prosiguió. No muy pesado, posiblemente una bolsa de cuero. Fue retirado con sumo cuidado, pero no lo suficiente como para escapar a la gravedad del polvo. Continuó avanzando por el pasillo, deteniéndose ante una imperfección casi trivial en la pared de madera barnizada. Este rasguño no es antiguo. Su contorno aún conserva microfragmentos de fibra en el borde, lo cual indica que la presión fue reciente. Y el ángulo, Watson, el ángulo sugiere que quien lo produjo estaba agachado, no de pie. Yo le observaba fascinado. Holmes caminaba entre los bancos vacíos como quien deambula por un relato aún no escrito, escuchando con los ojos. Hizo una pausa ante el suelo. 3 marcas: pie derecho, pie izquierdo, rodilla derecha. Y luego, el silencio. ¿Está usted diciendo que alguien se arrodilló aquí? Alguien lo hizo, sin duda. ¿Oración? ¿Desmayo? ¿Complicidad? Lo ignoramos aún. Pero si este vagón fuese una mente, le aseguro que en este punto yace su pensamiento más confuso. Una corriente de aire recorrió el compartimento, y durante un segundo sentí que el vagón mismo contenía aliento. Holmes prosiguió su marcha, sin prisa, como si aguardase una confesión que solo el silencio podía pronunciar. Pero el verdadero enigma no estaba en lo hallado, sino en lo ausente. La mayoría de las investigaciones que acompañé junto a Holmes fueron notables por la riqueza de pistas que, aunque dispersas, acababan por formar un tapiz coherente. Sin embargo, en esta ocasión, el desconcierto no provenía de lo encontrado, sino de lo que la lógica exigía que existiera, y sin embargo, no aparecía. ¿Nota usted la incongruencia, Watson?, dijo Holmes, deteniéndose junto a la puerta interior. Si se refiere a la falta de barro o marcas en la alfombra, sí. Parece como si nadie hubiese pisado jamás este suelo desde que el tren partió. Exacto, pero hay más, añadió, agachándose con la destreza de un relojero. Aquí, junto a la base del marco, debería hallarse la señal de una suela. Es el punto donde todo pasajero, al levantarse, deposita primero su peso. Holmes extrajo una pequeña lupa y examinó con detenimiento la zona. Su ceño se frunció con tal concentración que su rostro se transformó en una máscara de pura lógica contrariada. Nada, Watson, ni una hendidura, ni una presión, ni siquiera una disrupción de la textura del tejido. Y sin embargo, sabemos con certeza que alguien estuvo aquí. ¿Está usted sugiriendo que se esfumó? Holmes me dirigió una mirada que contenía más meditación que sarcasmo. Nada se esfuma. Todo obedece a una causa, incluso aquello que contradice la razón. Pero cuando lo imposible se presenta con este descaro, es porque alguien ha manipulado los términos de lo posible. Guardó silencio unos segundos más, luego se incorporó y añadió en voz baja: Estamos ante una escena que ha sido lavada no con agua, sino con método. Y tras una pausa aún más significativa, o bien estamos buscando la huella de alguien que nunca caminó. La diligencia ascendía con lentitud por el serpenteante camino de grava que conducía a Dorsham Hollow, mientras el cochero mascullaba entre dientes sobre lo impropio del clima y lo infrecuente de visitantes que se aventuraban a esas alturas en pleno invierno. La bruma, que desde nuestra partida en la estación de Greymere se había mantenido como un velo prudente, comenzaba a adquirir una densidad inquietante, como si la colina se negara a ser profanada por ojos forasteros. No era una niebla cualquiera, poseía una textura propia, un carácter envolvente que transformaba cada silueta en una sombra sin nombre. Holmes, que había permanecido inmóvil durante todo el trayecto, no cesaba de observar por la ventanilla, atento a cada detalle del entorno
con esa mirada que parecía descomponer lo visible hasta volverlo esencia. ¿Nota usted, Watson, cómo la niebla aquí no baja desde el cielo, sino que parece ascender desde la tierra?, dijo con tono calmo. Confieso que jamás lo había interpretado de ese modo. Las tierras que han contenido secretos durante demasiado tiempo acaban por exhalarlos, aunque no en palabras. Esta niebla huele a encubrimiento. No hallé réplica inmediata. Había en su afirmación un dejo poético que, lejos de atenuar su lógica, le confería una solemnidad inquietante. Finalmente, la silueta de la finca emergió entre la bruma como una fortaleza en ruinas, aunque bien mantenida. Sólida, de arquitectura decimonónica, con altos ventanales y un pórtico severo. No tenía la elegancia de las mansiones londinenses, sino la gravedad de los lugares donde la historia no se narra, sino que pesa. Al descender, una ráfaga helada nos envolvió. Holmes se detuvo unos instantes, observando no la casa, sino el camino que quedaba atrás, como si intuyera que la dirección de los pasos tendría más relevancia que el destino mismo. Y al mirar hacia los balcones, percibí una figura que se desvanecía tras una cortina. «Nos esperan», dijo simplemente, «aunque no estoy del todo seguro de que deseen recibirnos». La puerta principal se abrió antes de que el mayordomo alcanzara a anunciar nuestra llegada. Una mujer de porte elegante, vestida de un negro profundo que no brillaba, sino que absorbía la luz, se presentó ante nosotros con una serenidad estudiada. «Señores», dijo, sin inclinarse, pero tampoco desdeñando el protocolo. «Soy Lady Evelyn Dorsham. He de suponer que uno de ustedes es el señor Sherlock Holmes». «El mismo, madame», respondió Holmes, quitándose el sombrero con una reverencia medida. «Y mi colega, el doctor John Watson». «Bienvenidos a Dorsham Hollow», dijo, sin alterar un ápice su expresión. «Me temo que la casa no se halla en condiciones festivas, pero entiendo que mi carta justifica el tono lúgubre de la ocasión». Sus palabras, cuidadosamente medidas, resonaban como dictadas más por deber que por emoción. Mientras nos conducía al salón principal, una estancia sobria, con retratos de antepasados de ojos severos, no pude evitar observarla con atención médica, más que social. Lady Evelyn era joven aún, aunque sus mejillas mostraban una palidez persistente que no se debía únicamente al clima. Su andar era firme, casi coreografiado, y sus manos no temblaban. Sin embargo, había en su mirada una especie de espera, como si cada gesto suyo fuera un ensayo dirigido a una audiencia invisible. «¿Ha recibido noticias desde mi misiva, señor Holmes?», preguntó, ofreciéndonos asiento. «He leído su carta con sumo interés», respondió él, «y me ha parecido más reveladora por lo que omite que por lo que declara». Ella alzó una ceja, pero no replicó. En su quietud se adivinaba una tensión contenida, como si toda su persona estuviera compuesta por un fino equilibrio entre el decoro y el colapso. Yo mismo, al mirarla, sentí una extraña mezcla de admiración y recelo. Era, sin duda, una dama educada, digna, pero en su duelo había una teatralidad que no lograba ignorar. Holmes, mientras tanto, se inclinó hacia adelante y dijo con calma: «Madame, me temo que no he venido a traerle consuelo, sino a cuestionar la forma misma de su pérdida». Lady Evelyn guardó silencio unos segundos, como si pesara la respuesta en una balanza invisible. Luego, con un suspiro apenas audible, comenzó su relato. Mi esposo, Sir Lionel, no se hallaba bien desde hace algún tiempo. Problemas nerviosos, episodios de confusión, insomnio pertinaz. Los médicos recomendaron aislamiento y tratamiento prolongado. Fue ingresado voluntariamente en la clínica de Eastmoor, cerca de Wiltshire, donde pasó los 2 últimos meses. Holmes asintió levemente. ¿Y estaba prevista su vuelta? Sí. El director de la clínica escribió para informarme que el tratamiento había concluido. Sir Lionel debía tomar el expreso Northamptonshire desde Euston el lunes por la tarde. Tenía previsto llegar a Greymere esa misma noche.
¿Recibió usted confirmación de que abordó el tren? Ninguna. Pero mi esposo era hombre de hábitos inquebrantables. Si había indicado una fecha, podía confiarse en ella. Ordené que preparasen su estudio. Hice encender la chimenea. Lo esperé hasta la madrugada. Y sin embargo, no bajó del vagón número 7. Dije yo, sin poder evitar la crudeza. Number. Cuando lo abrieron, él no estaba. Ni muerto, ni vivo. Solo vacío. Su voz no temblaba. Y sin embargo, en sus ojos percibí una grieta, pequeña, sí, pero real, en la fachada de mármol que se había impuesto. Holmes, siempre atento a los detalles que no se dicen, parecía medir la temperatura emocional con la precisión de un relojero. «Lo que me desconcierta, madame», dijo, «no es que no bajara, es que alguien se aseguró de que todos pensaran que lo haría». Y con esa observación, el misterio que ya nos había envuelto en la niebla tomó un matiz aún más inquietante. Tras la conversación con Lady Evelyn, fuimos conducidos al pequeño gabinete donde se había depositado el contenido recuperado del vagón número 7. Sobre una mesa de nogal oscuro, cuidadosamente dispuestos como si de reliquias se tratase, yacían los pocos objetos extraídos del compartimento. La maleta cerrada, el pañuelo con la mancha escarlata, el cuaderno parcialmente calcinado y, en el centro, un reloj de bolsillo de oro ennegrecido en su borde superior, como si hubiese sido expuesto brevemente al fuego. Holmes lo tomó con la misma delicadeza con que un botánico maneja un pétalo seco. Observó primero la cadena, rota, y luego la tapa, grabada con las iniciales LD, que coincidían evidentemente con el nombre de Sir Lionel Dorsham. La esfera blanca mostraba el tiempo congelado a las 19:48, pero el cristal carecía de fisuras y el mecanismo, al girar la perilla, no ofrecía resistencia. «No hay daño interno», murmuró Holmes. «No ha sido golpeado, ni ha sufrido caída». Y sin embargo, se detuvo. ¿Podría ser una simple avería?, pregunté, aunque conocía de sobra su aversión a la casualidad. Toda avería tiene un lenguaje, Watson. Este silencio no es el del azar, sino el del cálculo. Observe. 19:48 no coincide con ninguna hora clave del trayecto del tren. No es la partida desde Euston, no es la parada en Kingford, y no es la hora prevista de arribo a Greymere. ¿Podría entonces marcar el momento exacto de la desaparición? Holmes no respondió de inmediato. En lugar de ello, abrió el reverso del reloj y extrajo una diminuta tira de papel doblada y encajada entre el mecanismo y la tapa. La desplegó con sumo cuidado y leyó en voz baja. «El tiempo no cesa, simplemente aprende a callar». Nos miramos en silencio. Aquella frase, críptica y poética, parecía más una advertencia que un lamento. Holmes volvió a cerrar el reloj y lo colocó sobre la mesa, con el mismo gesto con el que un sacerdote deja un objeto sagrado tras la ceremonia. «Quien escribió esto», dijo, «no teme que lo busquemos, solo teme que lo comprendamos». La tarde se extendía como una tela mojada sobre los corredores de Dorsham Hollow, cuando Holmes solicitó hablar con los miembros del servicio doméstico. Lady Evelyn, sin protestar, hizo llamar a los 4 empleados que componían su personal estable. La ama de llaves, un mayordomo anciano de manos temblorosas, una doncella de aspecto huidizo y un jardinero silencioso de mirada evasiva. Cada uno fue interrogado en privado, bajo la supervisión de Holmes, mientras yo tomaba notas discretas desde una silla lateral. Fue un ejercicio de lectura humana más que de cuestionamiento. Holmes formulaba preguntas sencillas, directas. ¿Cuándo fue la última vez que vio al señor? ¿Quién ordenó preparar el estudio? ¿Con qué? ¿Frecuencia llegaba correspondencia de la clínica? Pero sus ojos no se detenían en las respuestas verbales, sino en los dedos que temblaban, los ojos que se desviaban, las pausas que delataban más de lo que ocultaban.
La ama de llaves afirmó con seguridad que Lady Evelyn había preparado personalmente el regreso del esposo. Fue ella quien ordenó airear el ala este, encender la chimenea y colocar su bata sobre el diván. ¿Y la señora parecía nerviosa?, preguntó Holmes. No más de lo que se esperaría, dijo, aunque su tono contenía una cautela que Holmes no dejó pasar. El jardinero, en cambio, reveló sin querer que la semana anterior se había quemado una gran cantidad de papeles en el horno del invernadero. «Orden directa de la señora», murmuró, sin mirar a nadie. «¿Y qué tipo de papeles eran?», insistí. «Cartas, creo. Las sacó ella misma del despacho del señor». Holmes asintió lentamente. «La quema selectiva es siempre un acto de construcción narrativa, Watson. Se oculta lo que se teme, sí, pero también se dirige la sospecha hacia lo que se quiere contar». La doncella, visiblemente alterada, negó haber visto algo extraño. Sin embargo, cuando Holmes le mostró el reloj, palideció y dijo, casi sin darse cuenta: «Ese reloj lo vi en la repisa del salón, hace 3 días». La frase cayó como una piedra en un estanque. Holmes no dijo nada, pero mientras los criados abandonaban la sala, supe que lo verdaderamente revelador no había sido lo dicho, sino el modo en que todos, sin excepción, evitaron mirar el retrato de Sir Lionel colgado sobre la chimenea. La mañana siguiente amaneció con una persistente opacidad en el cielo, que si bien no era niebla propiamente dicha, sí contenía en su grisura una suerte de melancolía mineral que parecía brotar de la propia tierra. Holmes, que había dormido apenas unas horas, se mostró extrañamente activo. Tras una breve conversación privada con Lady Evelyn, cuyo contenido no me fue revelado, pidió que nos dispusiéramos a partir hacia un lugar llamado Abadía de Saint-Evin, situado a escasos 2 kilómetros del último túnel ferroviario antes de la estación de Greymere. «Un mapa, Watson», dijo mientras extendía uno sobre el capó de la carreta. «No es solo un instrumento geográfico, es una biografía callada de los acontecimientos humanos. Observe, aquí la vía del tren traza una curva inusual justo antes de adentrarse en esta colina. Una desviación mínima pero significativa. ¿Y la abadía? Unos 20 metros por encima del nivel de las vías, sobre un promontorio rocoso. Fue desacralizada en 1814, abandonada desde entonces, y, según el jardinero, nadie ha pisado ese lugar desde que el padre de Lady Evelyn mandó tapiar su acceso, lo cual, naturalmente, aumenta mi interés. El trayecto a pie hasta las ruinas fue silencioso, apenas interrumpido por el crujido de las ramas secas bajo nuestras botas. El entorno, agreste y áspero, parecía custodiar con celo secretos no pronunciados. Al llegar, la visión de la vieja abadía se nos ofreció como una presencia herida. Muros derruidos, una torre desplomada y una entrada semicubierta por raíces y líquenes. Holmes, con la mirada ensombrecida de quien reconoce un lugar más por su carga simbólica que por su forma física, dijo en voz baja: «Aquí no se rezó por última vez, Watson. Aquí se ocultó algo, o a alguien, y ese túnel bajo nuestros pies no es el único que conduce al pasado». La parte posterior de la abadía daba paso a un cementerio semienterrado entre maleza, hiedra y los escombros del olvido. Allí, las tumbas no se alineaban con simetría, sino que emergían en ángulos irregulares, como si el suelo mismo hubiese querido apartarlas de cualquier designio humano. Algunas eran apenas visibles, otras partidas en dos por la humedad y el musgo. Fue Holmes quien, agachado con la atención de un botánico en campo virgen, reparó en una serie de huellas parciales sobre la tierra húmeda, no más profundas que la presión de un bastón, pero inequívocamente humanas. «Pies descalzos», dijo tras examinar una, «o al menos calzados con suelas finísimas. Mire aquí, el talón no tiene la marca característica de la goma moderna, lo cual sugiere un tipo de zapato ya en desuso, o deliberadamente elegido por su capacidad para no dejar rastro». «¿Vienen desde la vía?», pregunté.
Justamente lo inquietante es que no. Comienzan aquí, entre estas lápidas, y avanzan hasta el borde del promontorio, como si alguien hubiese emergido de la propia tierra. Luego se pierden entre las sombras del perímetro norte. ¿Y si se tratase de un vagabundo? ¿Y qué vagabundo escoge un cementerio elevado, próximo a un túnel ferroviario, la misma noche en que un hombre desaparece de un vagón cerrado? Guardé silencio. La lógica de Holmes, como de costumbre, no admitía apelaciones fáciles. En su rostro no había alarma, pero sí una tensión contenida que reconocía de anteriores casos. Ese instante en que la estructura del misterio comenzaba a revelarse no por lo que mostraba, sino por lo que apenas dejaba entrever. Y en aquella quietud fúnebre, sentí, como si algo ancestral me rozara los pensamientos, que no todos los que descansaban bajo aquellas lápidas habían sido enterrados por voluntad propia. Fue detrás del ábside, en lo que quedaba de la sacristía, donde Holmes reparó en una losa suelta, medio cubierta por hojarasca seca y pequeñas piedras. Se agachó sin decir palabra, palpó el contorno y deslizó una navaja bajo el borde. Con un gesto firme, levantó la piedra y reveló una abertura estrecha, lo bastante ancha para que un hombre pudiera deslizarse reptando. Una cripta, seguramente, aventuré. O un albergue, respondió él, y no de los que ofrecen descanso eterno. Descendimos con precaución. El aire allí abajo era denso, cargado de humedad, pero no irrespirable. La penumbra era casi absoluta, salvo por un resquicio en la pared que permitía la entrada de un hilo de luz oblicua, proveniente de algún punto indeterminado de la superficie. Una vez dentro, nuestros pasos resonaban con un eco apagado, como si el lugar contuviera no solo silencio, sino también su recuerdo. El espacio era reducido pero no rudimentario. Había restos de velas consumidas, una manta enrollada en una esquina, y sobre una tabla improvisada, una serie de objetos dispuestos con inquietante orden. Un frasco etiquetado como cloroformium, una máscara médica con filtro de algodón aún húmedo, un guante de cuero izquierdo, y una carta sin sobre, doblada con esmero, con las palabras «para cuando ya no importe», escritas en la parte exterior. Holmes la leyó en silencio. No me la tendió de inmediato, lo cual supe interpretar como una señal de prudencia. Cuando finalmente me la permitió, sus ojos se mantenían fijos en la pared del fondo, donde el moho había formado patrones extraños, semejantes a símbolos sin alfabeto. El contenido de la misiva era breve y críptico. Me borraron primero de los documentos, luego de los nombres y finalmente de los recuerdos. Todo lo que fui ha sido reescrito por manos que firman en nombre del deber. Lo único que conservo es la conciencia de que alguna vez existí. No es una nota de suicidio, dijo Holmes, como leyendo mis pensamientos. Es un manifiesto de renuncia. ¿Renuncia a qué? A la existencia como figura pública, legal, visible. Esta persona no ha muerto, Watson. Ha escogido desaparecer. Me estremecí sin comprender del todo por qué. Y sin embargo, supe con certeza que no estábamos tratando con un cadáver, sino con un autor invisible de su propia fuga. Holmes, que permanecía en cuclillas frente a la improvisada mesa del refugio, no dejaba de examinar el contenido de cada objeto con aquella precisión suya que combinaba método científico con intuición casi literaria. El frasco de cloroformo, todavía con líquido en su interior, era de factura alemana y llevaba una etiqueta ligeramente desgastada, como si hubiese sido transportado oculto durante largo tiempo. La máscara, por su parte, era de tipo hospitalario, pero antigua, con filtros de algodón insertados manualmente, un artefacto adaptado más que adquirido. ¿Qué clase de persona prepara su huida con cloroformo y una máscara médica? Pregunté, incapaz de contener mi desconcierto. Alguien que prefiere no ser visto, replicó Holmes sin apartar la vista, y que teme no tanto ser reconocido, como dejar un rastro olfativo o biológico.
El uso del cloroformo puede haber sido defensivo o ritual. Extrajo luego una hoja de papel doblada en dos, escrita con pluma tosca y tinta diluida. El texto, breve, decía: «Si alguna vez hallan este lugar, no busquen venganza. Lo que se me robó no fue el nombre, ni el cuerpo, sino la memoria. Y sin memoria, ningún delito tiene fecha. A ustedes que aún recuerdan, les deseo suerte, pero no la verdad». ¿Una carta de despedida?, aventuré. Holmes negó con suavidad. Es una advertencia, y además, un acto de manipulación. Quiere condicionar nuestra lectura del caso. ¿Y por qué hablar de memoria robada? Porque la memoria es el único elemento de la identidad que no depende de papeles. Lo que esta persona ha hecho no es desaparecer, Watson. Es vaciar su pasado para reescribirse desde la ausencia. Volvió a guardar todos los objetos con el mismo orden que había hallado. Luego, se incorporó con lentitud, como si el aire de aquel lugar hubiese penetrado en sus pensamientos. «Aquí no se escondió un fugitivo», dijo en voz baja. «Aquí se ocultó una reconstrucción, una identidad en proceso de borrado. Y mientras ascendíamos nuevamente hacia la luz del mundo, supe que lo que nos aguardaba arriba no era la claridad, sino una sombra nueva, aún más difícil de definir». Durante el trayecto de regreso a la finca, en medio del rumor de las ruedas sobre el barro y los crujidos de las ramas, no pude dejar de dar vueltas a un pensamiento que hasta entonces había tratado de mantener en la penumbra de mi raciocinio. Holmes, por su parte, permanecía en silencio, con el rostro vuelto hacia el horizonte, como si cada árbol o colina le ofreciera un fragmento de una verdad aún inconclusa. «Holmes», dije por fin, «¿y si el señor Dorsham no ha muerto?» Él no respondió de inmediato, pero su perfil adquirió una tensión que me indicó que no había sido tomado por sorpresa. «Continúe, Watson», dijo con amabilidad. «La carta, el refugio, los objetos médicos, las huellas, todo apunta no a un crimen, sino a una desaparición planificada. Y no para evitar el escándalo, sino para preparar algo, un regreso, quizás, o una intervención desde la sombra, como si quisiera modificar algo sin exponerse». Holmes asintió levemente. «Usted está aprendiendo a pensar más allá de lo evidente. Me honra. Pero recuerde, querido amigo, los vivos que deciden morir simbólicamente suelen ser más peligrosos que los muertos verdaderos, porque actúan sin restricciones. ¿Cree usted que Lady Evelyn lo sabe? Creo que lo intuye, y ese conocimiento la devora por dentro, aunque aún no se atreva a nombrarlo. El alma humana, Watson, puede soportar el luto, pero no el limbo. Mi propia certidumbre crecía. Aquella figura que había descendido del tren sin ser vista, que había borrado sus huellas y sus registros, que había dejado símbolos y no pruebas, no era un espectro ni un mártir. Era un hombre vivo, y aún nos observaba desde algún rincón de niebla. Aquel mediodía, el sol apenas se atrevía a perforar la capa grisácea que se cernía sobre los campos del norte, como si el cielo mismo se resistiese a iluminar con plenitud los acontecimientos aún envueltos en penumbra. Fue entonces cuando Holmes, tras una investigación silenciosa y tenaz, logró dar con el nombre de un testigo ignorado por la prensa y por la compañía ferroviaria, el señor Josiah Leddon, antiguo operario de los ferrocarriles del Midland, retirado tras un accidente laboral que, si bien le permitió conservar la vida, le arrebató para siempre el don del habla articulada. Vivía a las afueras de Greymere, en una casita modesta construida a escasa distancia de las vías. Allí nos recibió con una cortesía afable, aunque no exenta de la cautela propia de quienes han aprendido que su silencio puede ser interpretado como ignorancia. «El señor Leddon», explicó su sobrina, una mujer de semblante áspero, «no puede hablar desde hace casi 3 años, pero recuerda y observa.
más de lo que uno sospecha. Holmes se inclinó hacia el anciano con ese respeto preciso que reservaba a quienes, por haber sido olvidados por el sistema, conservaban verdades no contaminadas por el ruido. «Señor Ledon», dijo, «tengo razones para creer que usted fue testigo de algo poco común la noche en que el expreso Northamptonshire cruzó el túnel de Halbury. Cualquier detalle que pudiera compartir, por mínimo que parezca, podría ayudarnos a desentrañar una trama que busca ocultarse en la niebla». El anciano asintió despacio. Luego, señalando una vieja caja de latón donde guardaba lápices y papeles, comenzó a trazar líneas inciertas, figuras difusas. Al principio no comprendí lo que intentaba expresar, pero Holmes, con paciencia de orfebre, interpretó los trazos no como dibujos, sino como un mapa de símbolos. Había comenzado a hablarnos, solo que en otro idioma, el de la memoria fragmentada. Lo que al principio parecía un borrador confuso de líneas curvas y formas sin contorno, fue cobrando sentido bajo la interpretación atenta de Holmes. El anciano Ledon, con la expresión concentrada de quien reconstruye un sueño antiguo, dibujó el perfil de un tren y, en un punto específico del trazado, una figura humana que parecía proyectarse en dirección opuesta al movimiento. «¿Está indicando que alguien descendió del tren en marcha?», pregunté con asombro. El anciano asintió. Luego añadió un trazo diagonal descendente y 2 puntos, que Holmes interpretó como la señal del terreno inclinado junto al túnel de Halbury. La niebla, representada por una nube de líneas envolventes, cubría la escena en su totalidad. «Esto coincide con la ligera desaceleración que mencionó el revisor», dijo Holmes en voz baja, «y con la anomalía que percibimos al examinar el exterior del vagón número 7. ¿Y qué más recuerda?», insistí, intentando estimular nuevos detalles. El señor Ledon levantó la mano temblorosa y la llevó a su oído, como queriendo indicar que escuchó algo. Luego colocó un dedo sobre los labios y cerró los ojos. Holmes comprendió al instante. No fue un salto ruidoso, fue deliberado, silencioso, como si el hombre, o quien fuese, supiese exactamente dónde y cuándo debía saltar sin alertar a nadie. El anciano, en un último gesto, dibujó un círculo cortado por una línea vertical. Aquello detuvo a Holmes como una sacudida invisible. «Ya lo hemos visto antes», murmuró. «En el vagón adicional y en el lienzo de Lady Evelyn. ¿Un símbolo personal? ¿O una firma, Watson? La firma de alguien que no desea ser nombrado, pero sí recordado». Guardamos silencio. Josiah Ledon, con sus manos deformadas por la edad y la pérdida, acababa de ofrecernos más que un testimonio, un fragmento de sombra trazado con luz temblorosa. Y con ello, la certeza de que aquel tren no cruzó el túnel solo con pasajeros visibles. Holmes, tras agradecer al anciano con una leve inclinación de cabeza, solicitó permiso para examinar los registros ferroviarios locales. En la oficina del jefe de estación de Greymere, un hombre llamado Whitley, que parecía más interesado en mantener su reputación que en esclarecer ninguna anomalía, nos ofrecieron los documentos con cierto fastidio administrativo. «Ninguna detención no autorizada, señor Holmes, y mucho menos entre Halbury y Greymere. Todo el trayecto está automatizado desde hace 6 años. ¿Y si hubiese una parada de escasos segundos?», insistió Holmes. «¿Una reducción de velocidad apenas perceptible pero significativa en ese tramo?». Whitley frunció el ceño. «En tal caso, no quedaría registrada, salvo por el testimonio del maquinista». Holmes solicitó verlo. El conductor del convoy del día en cuestión, un hombre recio de voz monótona llamado Gregor Till, declaró que había sentido una leve pérdida de presión en la válvula de tracción al salir del túnel de Halbury, lo cual lo obligó a reducir la velocidad momentáneamente. No me pareció grave. Ni siquiera consulté a la central. Holmes tomó nota con serenidad, pero al salir del despacho me dijo, «Y sin embargo, esa leve pérdida de presión
ocurrió en el único punto donde alguien podría haber descendido del tren sin ser visto. ¿Y cree usted que fue provocada? Oportunamente inducida, más bien. Lo justo para crear un margen de tiempo. A veces, Watson, no se necesita detener el mundo. Basta con ralentizarlo en el lugar exacto. Comprendí entonces que aquel crimen, si crimen había, no se sostenía sobre sangre ni violencia, sino sobre cálculo, oportunidad, y un tren que se detuvo justo donde nadie miraba. Mientras caminábamos de regreso por la senda solitaria que bordeaba los campos próximos a Greymere, envueltos en el sopor vespertino de una Inglaterra que parecía haberse detenido a reflexionar consigo misma, Holmes rompió el silencio con una observación que, por su tono más introspectivo que deductivo, me obligó a guardar el paso. «Watson», dijo, sin mirar en mi dirección, «hay quienes mueren en vida no por enfermedad ni edad, sino por un acto deliberado de borramiento. ¿Se refiere usted a la desaparición del individuo del vagón sellado? Precisamente. Pero no hablo de una huida común, sino de algo más hondo, de una renuncia a la propia existencia social. Imagine usted, amigo mío, el poder de aquel que decide convertirse en un fantasma sin haber fallecido. No por cobardía, sino como castigo, como mensaje, o incluso como desafío a una estructura que lo traicionó. Su voz adquirió una cadencia peculiar, como si sus palabras no fueran únicamente dirigidas a mí, sino también a una presencia invisible que nos escuchase desde la espesura. ¿Quiere decir que el anonimato puede ser un acto de venganza? ¿Y acaso no lo es?, replicó Holmes con una mirada encendida. ¿Qué mayor castigo puede infligirse a un mundo que valora el nombre, el linaje, la posición, que convertirse en alguien imposible de nombrar, de rastrear, de asir? El olvido voluntario es una forma de rebelión sutil, pero devastadora. Un crimen cometido contra el ego universal que todo lo cataloga. Pero es también una forma de muerte, aventuré. Tal vez, Watson, pero no toda muerte es una tragedia. Algunas son estrategia o advertencia. Nos detuvimos al borde del arroyo. La bruma empezaba a elevarse nuevamente, como si la tierra misma quisiera conservar sus secretos. En el murmullo del agua, creí oír un susurro que no era de la naturaleza. Holmes no dijo más, pero su rostro revelaba que una nueva idea comenzaba a delinearse en su mente. Al regresar a nuestra posada, Holmes se recluyó por unas horas con sus notas, sin emitir palabra. Cuando finalmente emergió de aquel silencio meditativo, llevaba consigo no solo una nueva hipótesis, sino, como suele decirse, la semilla de un juicio moral. He llegado a una conclusión que no complacerá a la lógica vulgar, anunció con serenidad, pero que responde a la lógica de los actos desesperados. Lo que ocurrió en ese tren no fue una desaparición en el sentido tradicional, sino un crimen metafísico, el asesinato de una identidad. Guardé silencio, con la pluma suspendida, esperando que desarrollara su tesis. Todo apunta, Watson, a que nuestro desaparecido no fue víctima de secuestro, ni se desvaneció por azar. Namberell orquestó su propia inexistencia, no como huida, sino como ruptura deliberada con un pasado que lo asfixiaba. La carta sin firma, el símbolo en el vagón, la parada no registrada, el anciano que vio una figura lanzarse al anonimato. Todo encaja en una ecuación que no busca la evasión del cuerpo, sino la evaporación de la memoria. Pero ¿quién querría dejar de existir así, Holmes? ¿Qué puede empujar a un hombre a borrar todo rastro de sí? Alguien que ha sido traicionado por su nombre, su historia o incluso su rostro. Imagine a un científico desacreditado, a un amante difamado, a un hermano oculto por vergüenza de una familia ilustre. El motivo no es siempre el castigo legal, sino el peso insoportable del recuerdo. Entonces, ¿no perseguimos a un asesino? No en el sentido habitual.
respondió con gravedad. Pero tal vez persigamos al artífice de una desaparición tan absoluta que nos obligue a preguntarnos si alguna vez existió realmente. Y al pronunciar aquellas palabras, un silencio solemne se apoderó de la estancia, como si la sombra de aquel hombre que vivía en el humo se hubiese deslizado por debajo de la puerta y continuara escuchándonos. La noche en Greymere descendía con una lentitud casi ceremonial, como si la bruma y la penumbra se entendieran en un lenguaje arcano que sólo los parajes solitarios comprenden. Bajo aquel manto opaco, Sherlock Holmes se mostró más contenido que de costumbre, como si el silencio fuese no solo estrategia, sino reverencia ante una verdad que se avecinaba. «Watson», dijo con su habitual tono de cálculo preciso, «en esta clase de casos, la espera puede resultar más reveladora que la acción. La clave no está en lo que el tren transporta, sino en lo que el horario omite». Habíamos llegado al andén sin anunciar nuestra presencia oficial, acompañados únicamente por un inspector auxiliar de la estación, un hombre tímido pero instruido, que había recibido instrucciones específicas de alterar levemente, apenas 5 minutos, el registro telegráfico de llegada del expreso Northamptonshire. No se trataba de una estratagema cualquiera, sino de una provocación cuidadosamente medida, un fallo deliberado, concebido para producir una disonancia en quienes sabían que el tiempo debía ser exacto. «El crimen organizado», afirmó Holmes en voz baja, «rara vez se perturba por lo visible, pero la alteración de lo esperado, eso sí despierta reacciones que traicionan a los cómplices. Nos instalamos, ocultos tras la caseta de carga, observando en completo silencio. El bullicio habitual de la estación parecía adormecido por la niebla. Sin embargo, uno de los empleados, un joven encargado de las lámparas de señalización, mostró un gesto nervioso al revisar el reloj de su bolsillo, como si intuyese que algo no concordaba. Sus ojos recorrieron la vía con un afán que no era meramente técnico. Holmes apretó mi brazo. «Ahí lo tiene, Watson. No teme al tren, sino al tiempo que lo desborda». Una locomotora distante anunció su llegada, pero aún restaban minutos según el nuevo horario. Aquella ligera anticipación, calculada con precisión quirúrgica, estaba a punto de desplegar su efecto entre sombras y ecos metálicos. Y entonces, la silueta de la máquina se dibujó en la lejanía, pero no venía sola. El rugido acompasado de la locomotora atravesó la neblina con una solemnidad casi fúnebre. A medida que el tren se aproximaba, Holmes alzó su reloj de bolsillo y lo comparó con el cronómetro oficial de la estación. Sus ojos brillaron con una expectación contenida, y sus labios, apenas moviéndose, susurraron: «2 minutos antes, justo como queríamos». El tren se detuvo con la precisión habitual, pero bastó un vistazo de Holmes al convoy para que su expresión se tornase rígida, inquisitiva. Yo mismo no tardé en advertirlo. Un vagón adicional, de aspecto vetusto, con la pintura ligeramente deslucida, ocupaba el penúltimo lugar de la composición. «Ese vagón», murmuré, «no estaba en los registros de carga, ni en los planos de circulación», añadió Holmes con tono grave. «Y sin embargo, ahí está, silencioso, no nombrado, como un pensamiento que no debiera recordarse». Los empleados de la estación intercambiaron miradas perplejas, pero ninguno se acercó al vagón. La mayoría parecía no haberlo notado, como si su presencia tuviera algo de espectral, de impropio, algo que el ojo prefería no registrar. Holmes se adelantó con paso decidido. «¿Ve usted, Watson? La sorpresa no es que el vagón esté ahí, sino que nadie lo reclame. Un vagón sin origen declarado es como una palabra que no pertenece al idioma. Desconcierta, pero existe». Inspeccionó con atención la unión entre los coches. No había irregularidad mecánica aparente, y sin embargo, el enganche que lo unía al resto mostraba marcas de haber sido colocado con suma prisa.
Holmes tocó la superficie del vagón con el dorso de los dedos. Aún conserva el calor del freno, musitó. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en una mancha apenas visible, junto a la compuerta lateral. Una figura geométrica, oscura, trazada con carbón. El emblema, trazado con rudeza pero con clara intención, era un círculo perfectamente cerrado, atravesado de forma oblicua por una línea firme. Su ejecución tosca no ocultaba su elocuencia simbólica. Holmes lo contempló en absoluto silencio durante varios segundos. «Este signo, Watson», dijo al fin, «no es mera decoración ni el juego de un ocioso. Es una señal de tránsito, pero no para trenes, sino para memorias ocultas». Me incliné para observarlo más de cerca. La simplicidad del diseño parecía desmentir cualquier profundidad, y sin embargo, la insistencia con la que había sido marcado, varias capas superpuestas de carbón, le confería un peso casi ritual. ¿Alguna asociación conocida?, pregunté. «Lo he visto antes», respondió Holmes en tono casi imperceptible. «Una vez, en un caso que jamás relatamos, un archivo sellado que contenía referencias a un programa de inteligencia encubierto durante la Guerra de Crimea. Se trataba del símbolo utilizado por un grupo de mensajeros que no escribían cartas, sino actos. No portaban nombres, solo silencios, y sus señales eran siempre estas: círculos cerrados, cortados por una línea de negación. ¿Negación de qué? De la identidad, de la historia, de todo aquello que una persona haya sido. Sus palabras resonaban con la gravedad de quien roza un abismo. Entonces, aventuré, ¿el vagón es más que un escondite? ¿Es un manifiesto? Holmes asintió con lentitud. Es una declaración. El símbolo indica que quien lo trazó ya no existe para el mundo, y no desea ser encontrado. Mientras nos alejábamos, el revisor se aproximó con una nota que acababa de recibir por telégrafo. Decía: «Ese vagón no figura en ninguna lista, ni de partida ni de llegada. Nadie lo ha reclamado». Holmes recibió la noticia con un leve asentimiento, como quien ha confirmado una sospecha que no deseaba ver cumplida. «Watson, acabamos de recibir la firma. De alguien que eligió desaparecer con método y con mensaje». Y la noche, en su mudez sin juicio, pareció guardar silencio, no por ignorancia, sino por complicidad. Pocas veces en mi vida he experimentado esa súbita conflagración interna que produce la convergencia de lo trivial con lo esencial. Aquella noche, mientras Holmes aún examinaba el vagón foráneo y su símbolo en carbón, el círculo traspasado por una línea firme, una reminiscencia se alzó en mi memoria, como una figura tras la niebla. «Holmes», dije, con voz entrecortada por la sorpresa, «he visto ese signo antes, aunque en otro contexto». Mi compañero giró el rostro con esa atención sobria que reserva para lo que aún no puede catalogar. «¿Dónde, Watson?» «En casa de Lady Evelyn». Sobre un caballete, en su estudio, reposaba un lienzo inconcluso. Era un retrato, aunque el rostro había sido velado con una mancha de óleo gris. Pero en la esquina inferior izquierda estaba este símbolo. No cabía duda. Holmes no respondió de inmediato. Tomó aire con lentitud, como si masticara no solo mis palabras, sino el recuerdo que las originaba. «Curioso», dijo por fin. «Muy curioso. A menudo el arte revela lo que las palabras no se atreven a insinuar. ¿Cree usted que ese símbolo tenía alguna función decorativa?» «Ninguna. De hecho, desentonaba con la armonía del trazo. Fue precisamente eso lo que atrajo mi atención entonces, aunque no supe otorgarle sentido». «Y ahora lo tiene», sentenció Holmes con gravedad. «No es arte, Watson. Es una firma, no del pintor, sino del ausente, del que, para seguir viviendo, ha debido borrar toda constancia de sí mismo». Un silencio inquietante nos rodeó, como si hasta los durmientes rieles escuchasen. ¿Lady Evelyn es entonces más que una simple viuda?, aventuré. «Tal vez no lo fue nunca.
respondió Holmes. O tal vez lo fue antes de que su esposo desapareciera. Aquella frase, pronunciada con voz contenida, flotó en el aire con un peso casi trágico, y comprendí entonces que la pintura no era recuerdo, sino advertencia. Holmes se giró hacia mí, y en sus ojos no brillaba la resolución, sino el umbral de una verdad incómoda que apenas asomaba su rostro entre sombras. La mañana siguiente trajo consigo no luz, sino revelación. Holmes, en su acostumbrado silencio matutino, me extendió un sobre lacrado cuya caligrafía reconocí de inmediato. Lady Evelyn Darlington. Llegó esta madrugada, entregado en mano por un mensajero anónimo, dijo Holmes. Sin remite, sin palabra de explicación. Solo esto, y la firma. El contenido, sin embargo, hablaba con elocuencia de lo que tanto se había callado. Era una confesión fragmentaria, mezcla de prosa, verso truncado y reflexiones filosóficas, cuya ambigüedad solo un alma desgarrada podía generar. Pero bastaron 3 líneas para quebrar la armadura del misterio. Sir Lionel no murió. Murió su nombre, murió su causa. Yo fui testigo y cómplice. La tinta era firme, sin temblor, una voluntad intacta. Holmes dejó que yo leyese en voz alta, como si el acto mismo de pronunciar aquellas palabras fuese la única forma de darles existencia real. Entonces, musité, ¿el vagón sellado fue una fuga? Una fuga, sí, respondió Holmes, pero no del cuerpo, sino de la ley. Sir Lionel Darlington, antes coronel de inteligencia en el Báltico, fue acusado en secreto de traición. Se le permitió fingir su muerte a cambio de su silencio. Lady Evelyn no enviudó, desapareció con él. ¿Y la enfermedad que la había recluido? Una construcción, cuidadosamente alimentada por informes médicos falsos, protegida por influencias aún activas en Whitehall. Sir Lionel fue un agente doble, y sus secretos valían más que su juicio. Quedé en silencio, anonadado ante la magnitud del ardid. ¿Y por qué volver ahora? Tal vez por culpa, o por el símbolo en el vagón. Quizá fue un aviso para ella, no para nosotros, una señal de que él estaba dispuesto a reaparecer, o a ser encontrado. Entonces Lady Evelyn ya no es lo que parecía, Watson, pero tal vez nunca lo fue. Holmes se volvió hacia la ventana, y en su mirada, por una vez, no hubo juicio, solo comprensión y acaso una sombra de melancolía. La verdad, mi querido amigo, no siempre redime. A veces, únicamente exige memoria. Y así quedamos, sin saber si lo que descubríamos era justicia o simplemente el eco tardío de una traición hábilmente enterrada. Hay en ciertos silencios una gravedad que no se mide por la ausencia de sonido, sino por la densidad de aquello que está a punto de revelarse. Fue bajo uno de esos silencios, cargado de presagios apenas contenidos, que Sherlock Holmes convocó a los protagonistas de este intrincado drama en la biblioteca de la finca Dorsham Hollow. Lady Evelyn, con el porte altivo de quien se sabe observada, y sin embargo, se niega a inclinar la cabeza. El inspector Beechcroft, llamado por Holmes con antelación y visiblemente inquieto por la naturaleza poco ortodoxa del encuentro. Y finalmente, el señor Roger Halbert, abogado de la familia Darlington, cuyo rostro adusto ocultaba mal la inquietud que lo corroía. Yo permanecía de pie junto a la chimenea apagada, tomando notas mentales con el celo de quien intuye que lo que se avecina no pertenece solo al ámbito de la justicia, sino al de la historia. Holmes, apoyado levemente en su bastón de fresno, mera afectación para dar a sus gestos una cadencia teatral, pues su cuerpo no conocía fatiga. Recorría con la mirada a cada uno de los presentes. No habló de inmediato. Como era su costumbre, dejó que la tensión se aposentara, se afianzara, y sólo entonces la punzó con la aguja de su lógica. Les he reunido aquí no por cortesía, sino por necesidad. Comenzó con voz firme,
sin elevar el tono, pero dotándola de una precisión que cortaba como bisturí. Porque en esta sala, y solo en ella, se encuentra la suma de todos los silencios que permitieron que un hombre desapareciera, sin dejar más huella que un vagón de tren herméticamente cerrado, y una mujer que, durante años, fingió portar el luto. No hubo reacción inmediata, pero en los ojos de Lady Evelyn vi por primera vez algo quebrarse. No miedo, sino una antigua determinación que comenzaba a ceder ante el peso de su propio secreto. Holmes aún no había revelado su teoría, pero ya había sembrado el vértigo de su desenlace. No hay confesión más demoledora que aquella que se inicia sin palabras. Lady Evelyn permanecía erguida, como si su cuerpo aún obedeciera un protocolo de la nobleza que no toleraba la humillación. Pero el estremecimiento de sus manos, apenas perceptible en el leve roce de su sortija contra la falda, delataba una verdad largamente reprimida. ¿Desea usted, milady, continuar con esta pantomima?, intervino Holmes con cortesía glacial. ¿O prefiere que sea yo quien exponga lo que usted ha ocultado durante más de una década? Lady Evelyn lo miró con una mezcla de desafío y resignación. No había ira en su semblante, solo la palidez de quien ha agotado el tiempo de las evasivas. Lo hice por amor, señor Holmes, dijo al fin, y por deber, porque el juicio que se avecinaba contra mi esposo no habría sido un proceso, sino una ejecución encubierta. Sir Lionel fue acusado en secreto, sin oportunidad de defensa. La única salida era su desaparición, y mi silencio. Sus palabras, aunque tenues, poseían la densidad moral de un acto irrevocable. Era evidente que no hablaba para justificarse, sino para constatar los hechos como si éstos hubieran dejado de pertenecerle. El tren, dije, aún tratando de ensamblar los elementos. El vagón sellado. Fue el escenario, continuó Holmes. Un teatro de sombras montado para escenificar una muerte que jamás ocurrió. Pero sin el consentimiento activo de Lady Evelyn, todo habría sido inviable. Fue usted quien gestionó los informes médicos falsos, quien mantuvo la casa cerrada durante el supuesto luto, y quien vigiló durante años que nadie hurgara demasiado en el pasado. Nunca imaginé, respondió ella, que alguien encontraría la señal. Ese símbolo. Era nuestro único lenguaje privado. Holmes se inclinó levemente hacia ella, no con reproche, sino con un gesto que rozaba la compasión. Y sin embargo, milady, hasta los símbolos terminan por hablar, cuando el silencio se prolonga más de lo que la verdad puede soportar. No hubo necesidad de más preguntas. Lo esencial había sido dicho. El resto pendía aún de la sombra del vagón. Fue entonces cuando Holmes, como si desplegara una partitura cuidadosamente anotada, comenzó a reconstruir ante nosotros el andamiaje de aquella farsa monumental. La noche del 3 de mayo, comenzó. El vagón adicional fue enganchado al Northamptonshire Express, en la estación de Greymere. No figuraba en los registros porque se trataba de un vehículo sin número visible, camuflado como vagón de equipaje, pero equipado en su interior con mobiliario doméstico, cortinajes oscuros y, lo más importante, un sistema de entrada y salida, oculto en su base. Todos los presentes escuchábamos con la atención que se reserva a una lectura sagrada. A medida que Holmes avanzaba, cada fragmento de misterio que nos había desconcertado encontraba su lugar en el tapiz general. Dentro del vagón, Sir Lionel yacía sobre una camilla, ataviado con el uniforme que portaba cuando se le vio por última vez. Junto a él, una maleta con documentos falsos, pasaporte incluido, y un recipiente hermético que contenía hielo seco. El objetivo era sencillo: preservar la idea de una muerte reciente sin necesidad de exhibir un cadáver. Lo demás sería sugestión, reforzada por el símbolo marcado en la pared interior, el círculo partido que Watson reconoció en el lienzo de Lady Evelyn. ¿Y el destino del vagón?, preguntó Beechcroft. Fue desenganchado en un tramo no registrado del recorrido, en las cercanías de Longford Junction,
donde un carro privado lo recogió. Allí desapareció de la vista pública y comenzó una nueva vida para un hombre cuya identidad anterior había sido disuelta. ¿Todo por una traición política?, inquirí. ¿O por un acto de conciencia que fue malinterpretado?, respondió Holmes. A veces, la historia se construye sobre juicios precipitados y silencios convenientes. Miré entonces a Lady Evelyn. No era una criminal ni una heroína. Era, como tantos en el tablero oculto del imperio, una pieza movida por manos invisibles, y por un amor tan desesperado como inflexible. Pero aún restaba una pieza, un nombre no mencionado, una motivación no revelada. Y en el ceño de Holmes vi que aquello que nos aguardaba era más oscuro que cualquier vagón sellado. El genio de una estratagema no siempre reside en su complejidad, sino en la audacia con que aprovecha lo evidente. Así fue con la niebla y el túnel, elementos consuetudinarios del paisaje inglés, convertidos por una mente decidida en aliados del engaño. Holmes solicitó al inspector Beechcroft un mapa topográfico de la línea férrea entre Greymere y Longford Junction. Extendió el pliego sobre la mesa central de la biblioteca y con un ademán que delataba no tanto prisa como precisión, señaló un tramo particular. Aquí, dijo, entre las millas 43 y 45, el tren atraviesa un túnel de 700 yardas. Su particularidad no radica en su longitud, sino en que, en su punto medio, existe una intersección subterránea obsoleta, que en tiempos fue ramal hacia unas minas abandonadas. Fue allí donde se perpetró la ilusión definitiva. ¿Se detuvo el tren dentro del túnel?, pregunté sorprendido. Apenas durante 30 segundos, lo suficiente para que un vagón pudiera ser desenganchado y transportado, mediante un carro hidráulico aún operativo, hacia una vía secundaria. La niebla exterior y la oscuridad del túnel hicieron el resto. Para los observadores externos, el tren siguió su marcha intacto. Para quienes estaban dentro, la sombra selló la ausencia. Lady Evelyn, que hasta entonces había guardado un silencio severo, susurró. Él insistió en que sería solo por un tiempo breve, que todo se aclararía y podría volver. Holmes la miró con serena compasión. Las cortinas de humo, milady, rara vez son efímeras. A menudo se convierten en velos permanentes que terminan por confundir incluso a quienes los levantaron. Reflexioné entonces, no sin inquietud, sobre cuántas otras verdades habrían sido sepultadas en túneles semejantes, amparadas en la niebla de la conveniencia y protegidas por la inercia de los hechos consumados. Y aún sin saberlo, estábamos a punto de contemplar la aparición que disolvería no solo el humo, sino las máscaras que el tiempo había calcificado. Fue el sonido seco de unos pasos inciertos lo que interrumpió la conclusión de Holmes. Todos dirigimos la vista hacia la galería que da al invernadero, y allí, avanzando con una lentitud que no era solo física, sino profundamente moral, apareció Sir Lionel Darlington. Un murmullo apenas audible escapó de los labios de Lady Evelyn. No fue de horror, ni de júbilo, sino una exhalación trémula en la que se disolvieron años de espera contenida. Holmes, sin sorpresa visible, se adelantó 2 pasos y asintió apenas. Sabía que vendría, Sir Lionel. Solo el remordimiento tiene ese efecto infalible sobre los hombres inteligentes. El recién llegado era la sombra de aquel retrato militar que decoraba el vestíbulo de Dorsham Hollow. Su rostro, antes enérgico y altivo, mostraba una palidez enfermiza, y su andar, desprovisto de toda prestancia, parecía obedecer más al peso de la conciencia que al del cuerpo. «He seguido sus pasos, Holmes», dijo con voz fatigada pero firme, «y he comprendido que no podía seguir escondiéndome, ni de la justicia ni de mí mismo». Se volvió hacia su esposa, cuyos ojos contenían una amalgama imposible de descifrar. Perdón, reproche, amor, distancia. Te fallé, Evelyn. Convertí tu lealtad en cadena y tu silencio en exilio.
Ella no respondió, pero en el gesto leve con que dejó caer un pañuelo sobre la silla más cercana, se expresó una rendición que ya no pertenecía a la pasión, sino al tiempo. Beechcroft dio un paso al frente, mas Holmes lo contuvo con un ademán. «Se entregará, inspector», dijo, «pero no por coacción ni artificio. Lo hará porque ha elegido, por fin, emerger de la sombra que él mismo cavó. Y así, en aquel instante suspendido entre el pasado que vuelve y el presente que se reconfigura, sentí que no era un criminal lo que veíamos ante nosotros, sino el testimonio de un hombre que había cruzado el túnel más oscuro, el del arrepentimiento». En los días que siguieron a aquella revelación, cuando las declaraciones se convirtieron en actas y los nombres en expedientes, no pude evitar volver a pensar en aquel tren que partió de Greymere, envuelto en niebla, llevando no cadáver alguno, sino una decisión. Los trenes, pensaba yo, suelen transportar mercancías o personas, pero hay otros que cargan con cargas más invisibles, los pactos callados, las traiciones veladas, las fugas disfrazadas de tragedia. Y esos, los más sombríos, nunca aparecen en los horarios, porque su destino no es geográfico, sino moral. Holmes, mientras recogía sus pertenencias para regresar a Baker Street, murmuró: «A veces, Watson, no es el crimen lo que destruye a un hombre, sino la farsa que ha debido mantener para ocultarlo». Asentí, sin responder, porque en aquel momento comprendí que hay nieblas que no se disipan con el sol, y trenes que no regresan a su estación, no por accidente, sino porque en su ruta dejaron parte del alma de quienes los abordaron. A veces no es el cuerpo lo que desaparece, sino la voluntad de ser recordado. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de borrar tu nombre para salvar tu alma? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, compártela con alguien que ame los enigmas. Y no olvides suscribirte para seguir explorando los rincones más oscuros del misterio.